Bien, hoy vamos a hablar de Plotino y de Longino. En concreto, el esquema de la clase es muy sencillo. Voy a hablar primero de Plotino, posteriormente de Longino y luego, si queda tiempo, de la influencia que tiene Longino hasta Kant, entendiendo que el próximo profesor de la asignatura Historia de las Ideas Estéticas 2 empezará su temario aproximadamente o bien con Burke o bien con Kant. Bien, no voy a presuponer que sepáis nada de Plotino, porque creo que todavía no se enseña en la poca docencia de filosofía que queda en el bachillerato, así que vamos a empezar de una manera quizás muy escolar, pero necesaria, empezando por la biografía, ¿no? Mismamente. Bien, Plotino tiene algo que le distingue del resto de los filósofos antiguos, que es que su biografía nos ha quedado de una manera muy exacta, porque no fue escrita 3 o 4 siglos después por un doxógrafo, como es el caso de Diógenes Laercio, sino que su discípulo Porfirio escribió una biografía prácticamente unos años nada más muerto el maestro. Ahí se cuenta que Plotino nació en el 204 después de Cristo en Licópolis, una ciudad de Egipto, aunque no es seguro que este Plotino fuera egipcio, porque en las pocas referencias que hace a los jeroglíficos demuestra una total ignorancia acerca de su significado. Y lo único que se sabe de sus primeros 28 años es que se entusiasmó por la filosofía con 27 y se ingresó en la escuela privada de un tal Amonio Sacas. En un filósofo un poco oscuro, del cual apenas nos quedan referencias, salvo que creía en la armonía entre las doctrinas de Platón y de Aristóteles, a saber que Aristóteles era un discípulo fiel del maestro, y al que se le atribuye una suerte de teoría de la unión inconfusa entre el cuerpo y el alma, a saber que el cuerpo es al alma lo que el aire a la luz. ¿Bien? El alma es una entidad que está tan trascendentemente unida al cuerpo que parece fundida a él, del mismo modo que la luz atraviesa el aire sin apenas distinción entre ambas. Bien, influido precisamente por este autor, Sacas, quien seguramente practicaba pues algún tipo de prácticas místicas, etc., Plotino quiso aprender más de filosofía india y persa, esto es de zoroastrismo seguramente, sobre el cual dediqué una clase de 1 hora y media el año pasado, y decidió alistarse en el 243, esto es cuando tenía 30 años clavados, en la expedición militar del emperador romano Gordiano III contra el emperador sasánida Sapor. Esto es importante, simplemente lo señalo como anécdota, porque del mismo modo que Plotino estaba en la comitiva del emperador Gordiano III, en la comitiva del emperador sasánida Sapor se encontraba otro gran filósofo de la antigüedad, a saber, Maní, el padre del maniqueísmo. ¿Bien? Y es singular porque las filosofías de Plotino y de Maní, el neoplatonismo de Plotino y el maniqueísmo de Maní, no podían ser más opuestas. De hecho, Plotino es un monista que concibe que el mal y la oscuridad no es sino una privación y un alejamiento del bien y de la luz, mientras que Maní es un dualista que cree, como los maniqueos, que existen dos principios, el del bien y del mal, independientes. ¿Bien? Y en perpetua lucha. Bien, finalmente Plotino se marcha a Roma en el 244, cuando tiene 40 años, donde empieza a dedicarse a dar clase de manera privada, porque a diferencia de lo que sucedía en Alejandría o en Atenas, no existía allí una academia formal de filosofía, y durante sus primeros 10 años pues se cuenta que simplemente reexponía la doctrina del maestro, con ayuda de un tal Amelio, que era por lo visto un discípulo muy fiel, que le ponía por escrito los apuntes, y durante el resto de su vida, a partir del año 254 en adelante, con el acicate principalmente de Porfirio, fue desarrollando ya un sistema propio, tanto oralmente, se recuerdan, por ejemplo, polémicas que duran 3 días y 3 noches acerca de cómo se une el cuerpo y el alma, tanto como por escrito, evidentemente, ¿no? De hecho, Porfirio se cuenta que entró en el círculo plotiniano después de discutir la tesis de la inmanencia de los inteligibles en la inteligencia, que vamos a ver más adelante. Bien, la obra principal de Plotino son 54 tratados, que por su estructura y por su longitud son seguramente respuestas a dudas planteadas en clase, agrupadas temáticamente por Porfirio en 6 grupos de 9 tratados. Bien, de ahí el término Eneada, que da nombre a las Eneadas de Plotino. Bien, están agrupadas temáticamente. La Eneada primera trata sobre la ética, la segunda y la tercera sobre la filosofía natural, la cuarta sobre psicología, la quinta sobre teoría del conocimiento, la sexta sobre lo uno. Bien, aquí vemos temas que no le interesaban a Plotino y que marcan evidentemente su filosofía. En primer lugar, a Plotino no le interesa la lógica ni la política, que son los dos temas, por ejemplo, que más le interesaban seguramente a Platón. Y esto se debe a su personalidad mística, célibe y asceta. Bueno, se habla que era vegetariano, como muchos otros filósofos. Y, de hecho, se puede decir que su concepción distanciada de la política, en una época muy convulsa, es el paradigma de la concepción gnóstica de la filosofía, por utilizar el término de Gustavo Bueno, a saber, la idea de que las personas, en concreto el filósofo, se puede salvar únicamente a través del conocimiento. De hecho, se cuenta que al final de sus días Plotino adquirió una unión mística con lo uno, pero no a través de la emoción ni de la poesía, sino a través del puro razonamiento.
Paradójicamente, teniendo en cuenta su desprecio hacia el cuerpo, un desprecio que no está ni mucho menos en Platón, por mucho que se obsesione Nietzsche con ello, murió de lepra. Esto se le descompuso realmente a ese cuerpo que tanto él odiaba. Murió en el 269 después de Cristo, en una absoluta soledad, porque tenía la costumbre de acercarse y saludar a la gente dándole un beso en la boca, con lo cual la gente pues se alejaba así rápidamente, ¿no? Sus últimas palabras, dichas a su médico, otra vez volvemos a la cuestión de la muerte del filósofo y la medicina, ¿no? El famoso dicho de Sócrates cuando está muriendo, que le debe un gallo a Asclepio, al dios de la medicina, y dijo lo siguiente: esfuérzate por elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que divino hay en el universo. Bien, aquí en esa frase incluso se puede resumir la filosofía de Plotino, tal y como está expuesta en las Eneadas. Bien, Plotino, que se consideraba a sí mismo un puro comentador de Platón y de Aristóteles, toma del Timeo, del diálogo del Timeo de Platón, la teoría, que todos ustedes conocerán, aunque sea en la forma más escolar posible, de que el mundo sensible no es sino una copia del mundo inteligible de los eidos, ¿no? De las ideas formales o de las formas inteligibles, a través de la obra de un artesano que toma como modelo el llamado animal inteligible, compuesto por las distintas formas ideales de las cosas. Bien, en la República se establece, además, que estas ideas, estos eidos, estas formas inteligibles están jerarquizadas y en su cúspide está la idea de bien, que de alguna forma se identifica con la idea de lo uno. Y subordinada a ella más o menos se sugiere que está la idea de la esencia y la idea de lo inteligible. Bien, a esta doctrina expuesta por Platón en los dos diálogos de la República y el Timeo, añade Plotino la idea de que el bien, o la idea suprema, es lo uno. Bien, esto es una teoría importantísima que, según muchos, pues ya estaba incorporada en las doctrinas orales esotéricas de la Academia. Como es sabido, Platón dice en la Carta Séptima que nadie sería tan estúpido como para poner por escrito lo que cree verdaderamente, bien, porque la escritura se entiende como una forma de diálogo imperfecto. Esto está dicho también en el Fedro, cuando Sócrates dice que el problema de la escritura es que es un fármaco de la memoria, porque al mismo tiempo permite recordar y dejar cosas guardadas, pero bueno, también nos permite olvidar. De hecho, hay algunos que aplican, por ejemplo, la teoría del Fedro a lo que sucede con la disponibilidad absoluta de contenidos e información en Internet. Pues evidentemente Internet o Wikipedia o lo que sea se puede entender como un fármaco de la memoria, porque al mismo tiempo cura o, digamos, mantiene cierta memoria externa a nuestro cuerpo, pero bueno, nos permite de alguna forma, y la mayor parte de la sociedad se vuelve cada vez más amemoriada o inmemoriada. Bien. Total, que el sistema de Plotino básicamente lo que hace es tomar, insisto, el Tratado del Timeo y de la República y darles un componente mucho más sistemático y ordenado, solucionando un problema crucial que se debatió bastante por lo visto en la Academia, que era cuál es la relación que existe entre las diversas ideas. Las ideas están entretejidas en la llamada simploqué, ¿bien? O están jerarquizadas en círculos concéntricos. Bien, lo que afirma Plotino es que las ideas se encuentran en una procesión o una emanación, y principalmente estructuradas en torno a tres hipóstasis, a saber, lo uno, la inteligencia y el alma. Subrayo el término hipóstasis porque es el término que se utilizará en los primeros concilios cristianos para referirse a las tres personas del verbo, y que son exactamente calcadas de las de Plotino: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se identifican perfectamente con lo uno, el alma y la inteligencia. Es más, en la misma escuela en la que estudió Plotino filosofía en Alejandría, estudió otro padre de la Iglesia, Orígenes. ¿Bien? Plotino era evidentemente pagano, o de él no se conoce ninguna... Hay evidentemente referencias a una suerte de dios monista, pero es un dios de los filósofos. ¿Bien? Es un dios como idea límite, como ser perfecto y por lo tanto limitado, bueno, que se suele representar con la figura del círculo o de la circunferencia. Bien, otra cosa que tiene evidentemente de virtuoso el sistema de Plotino respecto al de Platón es que depura de figuras mitológicas el creacionismo sui generis de Platón. Bueno, hay muchos debates acerca de por qué Platón, a pesar de ser un gran enemigo de los poetas y de los mitologemas, utiliza metáforas permanentemente y mitos en sus diálogos. Así se habla del mito de la caverna, de la metáfora de la línea, etcétera, etcétera, y aparecen figuras mitológicas como este demiurgo o artesano, que es una especie de creador de segundo orden, como una especie de mandamás, de mandao, que hace tomando como modelo las ideas formales del mundo inteligible, y en lugar de, digamos, sostener este creacionismo burdo y prácticamente mitológico, lo que hace Plotino es simplemente pues afirmar que hay un proceso de emanación muy complejo que conjuga el concepto platónico de materia con la concepción estoica aristotélica del mundo como una permanente ir y venir. Bien. Lo uno es al mismo tiempo, según Plotino, causa
eficiente y final de todas las cosas. Esto es aquello que produce todo lo existente y es aquello hacia lo cual están orientadas todas las cosas. A diferencia del Dios de Aristóteles, esto es importantísimo subrayarlo, que es una idea límite, motor y móvil del mundo, pero que no conoce el mundo ni lo ha creado. Es más, tan solo se conoce a sí mismo, y de ahí la famosa expresión, noesis noetos. Dios no es sino el pensamiento que se piensa a sí mismo. Bien, como digo, el mundo de Plotino es un mundo vivo frente a la forma en la que describen el mundo sensible Platón y Aristóteles, que está en un constante movimiento, un doble movimiento, un movimiento podríamos llamar centrífugo, proódico, de diástole, y un movimiento de concentración, epistrófico y de sístole. Así, Plotino distingue, esto es una distinción importantísima, entre dos tipos de actividad, la llamada actividad inmanente y esencial y la actividad liberada o resultante. El ejemplo que él pone es el fuego. Bien, el fuego tiene como actividad inmanente y esencial el calor y como actividad liberada o resultante la luz. Y así, del mismo modo que el fuego emana luz, lo uno emanaría la inteligencia y el alma, por utilizar una metáfora un poco burda, pero que yo creo que sirve. Esta distinción es importante, insisto, porque a diferencia de lo que cree, por ejemplo, Aristóteles, para Plotino uno de los principios básicos, cito textualmente, es que todas las cosas, cuando son perfectas, engendran. Y eso explica por qué lo uno pues, no se autocontiene y queda, digamos, liberado de una manera onanista contemplándose a sí mismo, sino que produce por emanación sin perder nada de su esencia en el proceso. Así, no hay merma en el proceso de emanación, sino simplemente una imperfección, digamos, por escalas, dependiendo de cuánto sea lo alejado que esté cada ente creado respecto de lo uno. Para Plotino la vida es noesis y teoría, esto es, contemplación e intelección, y distingue dentro del alma, como también lo hace Platón, en tres niveles de intelección y contemplación, a saber, la racional, la sensitiva y la vegetativa, que se corresponden con las tres formas vitales, la humana, la animal y la vegetal. Bien, vamos a hablar un poco de los tres principios o las tres hipóstasis que están en procesión o en emanación permanente. La primera de ellas es lo uno, togen, que es el primer principio, distinto de todas las cosas, anterior a todas ellas y causa también de ellas. Plotino aquí polemiza con Orígenes, el que le hemos mencionado, ese padre de la Iglesia neoplatónico, que identificaba al uno Dios, afirmando que el atributo principal del Dios cristiano es la inteligencia. Bien, para Plotino pone la siguiente objeción, que es que la inteligencia no puede ser el primer principio de todos ellos, porque la inteligencia no es absolutamente simple. Esto es, en todo proceso de intelección hay, por decirlo de la manera moderna, un sujeto y un objeto. Bien, con lo cual, incluso un pensamiento que se piensa a sí mismo está desdoblado, bien, en sujeto y objeto, inevitablemente. Así pues, por encima de la inteligencia, que es dual por necesidad, tiene que haber algo simple como es lo uno. ¿Bien? Así es tan simple lo uno que Plotino tan solo lo escribe de una manera mística, afirmando que no carece completamente de conciencia, sino que tiene una intuición simple dirigida a sí mismo. Lo identifica, como hizo ya Platón, con lo bueno, con la idea del bien, pero también con lo superbello, no con lo bello, y no estoy utilizando esta palabra yo, sino que lo utiliza él, afirmando que es lo superbello y que es lo máximo entre lo bello, etc. Aquí, evidentemente, se está reafirmando la doctrina griega de la kalokagacía, a saber, lo bello es bueno y de lo bueno también es bello, ¿no? Esto es una teoría, kalokagacía, que proviene de la unión de dos términos, kalos y agazos, pues que se atribuía, por ejemplo, a los competidores de las Olimpiadas, ¿no? Que eran al mismo tiempo bellos y buenos en su práctica. Bien, lo uno, a diferencia de las ideas, es amorfo, esto es, carece de forma, porque es previa y antecede a todas ellas, está, según Plotino, en todas partes y en ninguna. Así pues, bueno, es una especie de entidad, es como una especie de fundamento de todo lo existente. Bien, a partir de esa entidad única, del luego uno, emana la inteligencia, el nous o nous, que es a través de un proceso de emanación que tiene dos fases. En una primera fase, la inteligencia es pura potencia, lo que él califica materia inteligible, el sustrato de todas las formas ideales, y su único atributo, esto es interesantísimo, es el deseo, una suerte, afirma Plotino también de una manera poética, de añoranza o nostalgia por su progenitor. Y en una segunda fase, esa inteligencia que ha sido arrojada, o por decirlo en términos de Heidegger, deyecta a la existencia, se detiene, se da la vuelta y contempla al uno, a su progenitor.
esto que resume muy rápidamente son las 3 fases en las que Plotino se demora muchísimo: el detenimiento, la estasis, la vuelta, la epístrofe, y la visión, la jorasis. ¿Bien? Ahora bien, esto aparentemente entra en contradicción, la idea de que hay 2 momentos de la inteligencia: un momento puramente potencial y pasivo en el que la inteligencia ha sido arrojada al mundo, y otro en el que se da vuelta y finalmente se actualiza a través de la contemplación de lo uno, esta idea de que la inteligencia es al mismo tiempo potencial en un momento potencial y en otro momento actual, contradice de alguna forma la idea que está en Plotino, muy antiaristotélica, de que la inteligencia es pura actualidad y que su esencia consiste en su visión. Así, él afirma que la inteligencia es el viviente omniperfecto del Timeo y está siempre deseando y siempre logrando. ¿Qué es lo que desea y logra la inteligencia? Bien, según Plotino, lo que logra permanentemente y lo que desea al mismo tiempo es esa visión y división de lo uno en lo múltiple. Dice en el libro séptimo, capítulo 7, párrafo 15, lo siguiente, Plotino: del uno, que es aquel, brota la multiplicidad que hay en esta, la inteligencia, porque no pudiendo dar cabida a la potencia que tomó de aquel, de lo uno, la fragmentó y de una la hizo múltiple a fin de poder sobrellevarla por partes. Así explica Plotino por qué las ideas son múltiples y no se reducen a una sola, porque la inteligencia, no pudiendo calibrar o aguantar, por así decir, la totalidad de lo uno, termina multiplicándolo. ¿Bien? Aquí volvemos a entrar en paradojas, porque la inteligencia, según la fórmula que Plotino toma de Anaxágoras, es todas las cosas juntas, y según la forma de Platón, también muy paradójica, todas las cosas unidas. Así, las formas ideales en la inteligencia serían unimúltiples, gempola, que es como, bueno, no sé, es realmente pues una expresión de las más paradójicas que se puede ofrecer. Y con lo cual entramos en otra nueva contradicción: ¿cómo es posible que las ideas sean al mismo tiempo unas y múltiples, juntas pero separadas? Bueno, aquí evidentemente tampoco hay que buscarle 3 pies al gato en un pensador místico de este calibre, ¿no? Bien, el alma, por no entretenernos más, pues simplemente emana por un proceso muy similar de procesión, en el que hay primero una emanación, un momento pasivo, y luego posteriormente un regreso, una mirada, una contemplación del progenitor, etc. Bien, así se habla de que ya no, el alma no sería, la sige, no sería una colección de ideas, sino una colección de logos, esto es de discurso, ya entraría el discurso racional. El alma a su vez está dividida en 2 partes, el alma intelectiva y la sensitivo-vegetativa. Bien, esta procesión luego continúa ad infinitum hasta llegar a la materia y el mundo sensible, pero no vamos a entrar mucho más en detalle porque nos interesa la parte sobre todo estética y cómo en la forma en la que el alma regresa a contemplar la inteligencia se puede entender no solamente como un proceso puramente contemplativo o teórico, sino como un proceso estético. ¿Bien? Y a pesar de que, como hemos dicho, Plotino sea una asceta, que no quería saber nada de los placeres carnales ni contemplativos de su tiempo, pues recurre a metáforas permanentemente de la arquitectura, de la escultura, para hablar de una manera poética de aquello que no puede expresarse, a saber, la unión con lo uno. Bien. Así, los pasajes más importantes en términos estéticos de Plotino son la Eneada primera, libro sexto, en el que habla de la belleza en general; la Eneada quinta, libro octavo, en el que habla de la belleza inteligible; y el pasaje sobre el amor en Eneada tercera, libro quinto. Es importante tener en cuenta que Plotino es mucho más importante de lo que se suele pensar en la historia de las ideas estéticas. Yo tengo una clase hace ya un par de años en la que analizo el famoso cuadro de la Academia de Atenas de Rafael, en el que el personaje seguramente central, aparte de los 2 grandes de Platón y Aristóteles, es Plotino, que aparece en un margen situado como una especie de anciano venerable. Bien, Plotino, como digo, es importantísimo para la historia de las ideas estéticas porque es su doctrina la que será asumida por buena parte de la historia occidental como la doctrina verdadera de Platón en términos positivos estéticos. Como ya he señalado previamente, Platón no tiene una teoría estética positiva o afirmativa. Esto es, Platón evidentemente pues ataca a los sofistas y les descalifica como oradores o retores, descalifica a los poetas por estar al servicio de la tiranía o por degenerar la música. Bien, en lo que él denomina la teatrocracia, pero la doctrina positiva de lo que es lo bello, salvo que uno la quiera encontrar en el simposio,
no está por ninguna parte. Y así, insisto, hasta prácticamente Nietzsche se solía identificar la doctrina de Platón con la doctrina de Plotino. No es hasta Friedrich Schleiermacher a comienzos del siglo XIX que en términos filológicos se empieza a precisar y se empieza a calificar a Plotino como neoplatónico. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, vamos a hablar rápidamente de Plotino. Plotino, sobre la belleza en general, básicamente se atiene a ciertos pasajes del Hipías Mayor, donde se afirma que todo lo bello es difícil. La belleza, según Plotino, y insisto, aquí se apoya prácticamente por completo en Platón, no se percibe solo por la visión o el oído, que eran los dos sentidos privilegiados. De esto he tratado en otras clases de manera abundantísima, como en toda la historia occidental, pues tenemos 5 sentidos, pero sin embargo hay tan solo 2 que son privilegiados incluso a día de hoy. Cuando se habla de las bellas artes, pues no se tiene en cuenta ni la cocina, ni el arte de los masajes, si existiera, ¿no? Etcétera, etcétera, y una serie o el arte de la perfumería, por ejemplo, ¿no? Que es un arte que apela principalmente al olfato, etcétera, sino que todos son principalmente artes visuales o del oído, auditivas. Bien, insisto, la belleza no solamente se percibe por la visión y el oído, sino que ascendiendo en un sentido suprasensible se puede hablar también de la belleza de las acciones, las ciencias y los estudios, y de la virtud como lo más bello. Así, los cuerpos son bellos por participación y la virtud es bella en sí misma. La principal innovación que introduce Plotino a lo que se considera como la teoría estética de lo bello clásico tradicional es que para Plotino lo bello no es simplemente lo múltiple, esto es aquello que es susceptible de armonía, composición o proporción, sino que también hay belleza en lo simple. Bien, esta es un tipo de belleza muy vinculada, por ejemplo, con las estéticas de lo luminoso, que nos encuentran en el tardo medievo y también en el Renacimiento. De ahí, insisto, la importancia que tiene la recuperación, por ejemplo, del neoplatonismo florentino, de Marsilio Ficino, la figura de Plotino. Bien, según este autor, en el alma hay una hermosura que es innata y que se reconoce en los cuerpos. Tan solo es a través del reconocimiento, esa anagnórisis, esa especie como de recuerdo de lo que estaba ya impreso en el alma, que se reconoce la belleza a partir de lo que está impreso en la propia alma, que no son sino esas ideas de perfección y de unidad de las cuales ha emanado. Así pues, tan solo brilla el alma y los cuerpos de manera secundaria o derivada, y no es ni el color, ni la magnitud, ni la proporción, ni etcétera, etcétera, lo que constituye la esencia misma de la belleza, sino la justicia, la magnanimidad, la sofrosine, esto es, la prudencia, la fortaleza y la honestidad. Un pasaje de este capítulo dedicado a la belleza en general, dice Plotino, como dice la antigua sentencia, la sofrosine y la fortaleza y toda virtud es una purificación. Aquí el término que está utilizando para purificación es un término que ya traté en la clase pasada, a saber, catarsis. Purificar el alma, esto, que es un procedimiento muy similar al que utilizaban pues, los sacerdotes a la hora de entrar al templo, pues es una forma también de depurar de toda excrescencia y de todo componente material al propio cuerpo y en última instancia al alma. No es infeliz, sino quien no alcanza a elevarse a esta belleza suprasensible y quien se queda tan solo, digamos, vagando en el terreno de lo sensible. Un pasaje muy bonito de esta Eneada primera, libro sexto, en el que está resumida todo esto que estoy contando. Aquí se ve también el gran estilismo que tenía Plotino. Se cuenta que escribía de un solo tirón, medio en estado estático, así como en éxtasis, y tampoco se preocupaba mucho ni en poner comas, ni puntos, ni a veces cometía errores ortográficos y muy gordos, y era Porfirio el que tenía un poco que depurarle y cortarle, porque aquello era a veces pues, un poco insoportable, ¿no? Dice lo siguiente: ¿y cómo entenderás en qué consiste la belleza del alma? Volviendo sobre ti mismo y contemplándote. Y si no ves en ti la hermosura, imitarás al escultor que para lograr una estatua hermosa extiende de aquí, corrige de allá, lava y afina. De igual manera, tú irás quitando lo superfluo, enderezando lo torcido, ilustrando lo oscuro. Dejarás de trabajar en tu estatua hasta que irradie en ella el divino fulgor de la virtud, hasta que veas la sofrosine asentada firmemente en su majestad pura y sagrada. Cuando esto logres y te contemples puro y uno, sin mezcla de elemento extraño, y veas en ti la verdadera y sola luz, que ni es capaz de medida, ni está circunscrita por ninguna figura, y es inmensa, superior a toda medida, y más excelente que toda cantidad, si de esa luz usas, ya no tendrás otra guía. Fija entonces la mirada y será manifiesta a tus ojos la belleza, pero si tus ojos están manchados con impurezas o débiles por la larga desidia, no resistirán aquella efusión de luz y se deslumbrarán y no distinguirán nada.
porque el que ve ha de ser semejante a la cosa vista antes de ponerse a contemplarla. Ni los ojos verían el sol si no se hiciesen solares, es decir, acomodados al sol, ni el ánimo puede ver la belleza si él mismo no es hermoso. Preciso es, pues, que el alma se haga deiforme, esto es, con forma de divina, y enteramente hermosa, se ha de contemplar a Dios y reconocer la hermosura. Así primero ascenderá sobre el entendimiento, o inteligencia, nous, y verá allí la hermosura de las ideas, y todavía sobre ellas está la misma naturaleza del bien, que derrama lo bello en torno suyo y es principio y fuente de hermosura, el cual, distinguiendo entre lo inteligible, quizás pueda decirse que es cosa distinta y más alta que las cosas que allí tienen hermosura. Bien, pues aquí está todo perfectamente explicado, la idea de la purificación, la procesión como regreso a lo uno, la metáfora del sol, que también está evidentemente en la República, la unidad entre lo bello, lo bueno y lo uno, y la metáfora escultórica, que luego será utilizada, por eso insisto en la importancia que tiene Plotino para las artes plásticas y no tanto Platón, en Miguel Ángel. A saber, Miguel Ángel utiliza la misma metáfora que utiliza aquí Plotino, a saber, la escultura no consiste sino en el arte de extraer de la roca la figura que ya estaba allí compuesta. ¿Bien? Se trata de quitar y de sustraer el material que era de alguna forma superfluo o pura ganga en la roca que se quiere esculpir. Otra metáfora artística de la Eneada Quinta, libro octavo, ahora sobre la belleza inteligible, dice lo siguiente: imagínate dos moles de piedra, uno en bruto y sin devastar, y el otro trabajado ya por el arte y convertido en estatua divina o humana, si divina de una gracia o una musa, si humana no de un hombre cualquiera, sino de un hombre ideal que el arte ha formado congregando la hermosura de muchos. La piedra trabajada por el arte parecerá hermosa, pero no por ser piedra, porque entonces cualquier otro pedazo de mármol tendría igual virtud. Esta forma hermosa, esta forma hermosa no lo es por ser piedra, sino que esta belleza se encontraba en el artífice antes de pasar al mármol, y no pasa entera, sino que continúa en la mente del artífice, y en el mármol no resulta pura, ni tal como el artífice la imaginaba, sino en cuanto la materia ha obedecido al arte. Aquí lo que está afirmando de una manera muy taxativa es que la belleza formal de la idea que tiene el artista antes de plasmarla en la piedra o en el mármol o lo que sea, es más perfecta y más bella que la forma que termina siendo encarnada. ¿Por qué? Pues porque tan solo es bello las formas del mundo sensible en la medida en que son copia exacta o no de lo ideal. Bien, más afirmaciones que ya he mencionado, a saber que la belleza inteligible no se encuentra solamente en lo que es perceptible o audible por la vista y el oído, sino también las ciencias, las virtudes y todo lo que tiene que ver con el inmaterial que se encuentra en nuestra alma. Bien. Sin más dilación, un pasaje también muy bello sobre el amor, Eneada Tercera, libro quinto, en el que está resumida la teoría del amor de Plotino, básicamente un comentario al simposio de Platón. Dice lo siguiente: la Venus celeste, nacida de Saturno, esto es, del entendimiento, es tan pura, inviolable y permanece como él, y ni quiere ni puede bajar a este mundo, porque es de tal naturaleza que jamás se mueve hacia lo inferior. Es sustancia separada y esencia que en ningún modo participa de la materia, la cual esencia más bien deberíamos llamarla Dios que demonio, porque nace de un acto reflejo del entendimiento divino que, amándose, engendra el amor y a la sustancia y a la esencia, a la manera que la luz que circula al sol eternamente procede de él y a él vuelve como en círculo. El amor que es esencia antecede al amor que no es esencia y llámase eros porque procede de una visión. Bien, aquí está la distinción que está en el simposio banquete de Platón entre la Venus terrenal y la Venus ideal. Esta en concreto, que la que está hablando es la Venus ideal o saturnina, una Venus celeste que no participa de lo material, sino que tan solo engendra el amor mirándose a sí misma. Bien, como entiendo que os han dado el simposio, el banquete en bachillerato, pues no voy a entrar más en ello. Otro pasaje de la Eneada Tercera 1.3. Hay tres modos de ascender en el mundo inteligible. Bueno, esto no es una cita, perdón, esto es una paráfrasis mía, ¿no? Que hay tres modos de ascender en el mundo inteligible. Por un lado estaría el amor, bien, cuyo último término es la belleza. A través de esa belleza se parte, digamos, de las bellezas corpóreas y se asciende a la inmaterial o moral. Finalmente, la otra vía de ascenso a lo inteligible sería la música, cuyo término sería la armonía, y se eleva a través de los sonidos armónicos hasta la armonía intelectual, que es esa purificación permanente de las pasiones, y la filosofía, cuyo término es la verdad, que se eleva a través de la intuición dialéctica. Bien, ¿alguna duda acerca de lo que he contado sobre Plotino? La doctrina esa que decías de
La internet, bueno, que sirve como sustituto de la memoria y tal. ¿Cómo se llama? Has hecho un nombre, pero no me voy a poner. El fármaco, dices. Sí, sí. A ver, esto está, por ejemplo, en Michels, que es un autor que tiene un libro titulado ¿Qué quieren las imágenes? Y yo he dado alguna conferencia sobre el asunto, en un curso que di de la estética digital. Pues empecé precisamente analizando cómo no existe un filósofo de Internet, pero porque la filosofía siempre llega como la lechuza cuando ya, digamos, se ha puesto el sol. Y en ese sentido, pues los grandes filósofos del cine no surgen sino hasta los años 60, 70, cuando el cine y la televisión llevaban un largo recorrido. Pero si uno tuviera que aplicar algún filósofo antiguo al funcionamiento de Internet, del mismo modo que se aplicó a Platón para entender la teoría, la metáfora o el mito de la caverna, para entender cómo funciona una sala de cine, se podría entender que Internet pues tiene el mismo funcionamiento, ¿no?, de cura y veneno de la memoria, que está explicado, insisto, en el Fedro. Esto es el Fedro de Platón puro y duro, ¿no?, cuando se habla del origen de la escritura. Y Sócrates, pues básicamente critica mucho la idea de que uno está leyendo un texto y no puede, pues, discutirle, hacerle preguntas, refutarle, etcétera, ¿no? Que no hay dialéctica básicamente con los textos. ¿Alguna otra cuestión? Bien, pues vamos a hablar un poco de Longino. Longino es un autor biográficamente mucho más oscuro que Plotino. De hecho, su obra principal, Peripsus, sobre lo sublime, es muy difícil de datar y se ha dudado permanentemente en la historiografía si atribuírsela a un tal Longino o un tal Dionisio. De hecho, dependiendo de la edición que uno maneje, pues aparece atribuido a un tal de pseudo Dionisio o pseudo Longino. Y esto se debe a que puede haber varias figuras que se corresponden al autor de este tratado. Por un lado estaría un tal Casio Longino, que fue discípulo de Plotino, y que más o menos cuadra con las referencias intelectuales del autor, porque en el tratado sobre lo sublime tan solo se incluyen referencias hasta el siglo I a.C. El último autor al que cita en términos históricos es a Cicerón. Sin embargo, la preocupación que tiene el autor por la decadencia de la retórica no se corresponde para nada con la edad de oro que estaba teniendo las artes y las ciencias en la Roma de la época. Es más, el estilo y las preocupaciones de este pseudo Longino o este pseudo Dionisio se parecen mucho más a las que tiene Quintiliano o a las que tiene Séneca o a las que tiene Tácito o Petronio ya en el siglo III, incluso ya IV, siglo II, III, IV. Así algunos han querido atribuírselo este tratado sobre lo sublime a Dionisio Halicarnaso, que es un padre de la Iglesia, un místico, del cual apenas tenemos obras, y que podría ser el propio Longino, este autor, porque en el tratado sobre lo sublime hay referencias a la Biblia, al Nuevo Testamento, lo cual es muy raro para un autor pagano del siglo I. ¿Bien? Algunos creen que se trata de un judío helenizado que podría conocer la Biblia pues a través de las referencias judías, porque por lo menos en el siglo I el cristianismo del judaísmo no se separaba mucho. Y es más, la forma en la que utiliza el griego pues da a entender que no era su lengua materna. ¿Bien? Es más, el término que él utiliza es un elogismo, hipsus. Es un término que prácticamente tan solo aparece en este tratado, entonces algunos lo han traducido por elevado, otros por sublime, otros por grandioso, pero básicamente se han quedado con lo de sublime. Bien, ¿en qué consiste este tratado? ¿De qué trata este tratado sobre lo sublime? Es un tratado que da respuesta o réplica a un tratado de retórica de un contemporáneo suyo llamado Cecilio, quien confundió, según Longino, lo sublime y lo patético. Para Longino hay que distinguir claramente entre estos dos términos, a saber, lo sublime como aquello que es elevado y entusiasmático, y lo patético como lo desproporcionado y el delirio extemporáneo. Una definición más o menos aproximada de lo sublime, que no se da en el libro en ningún momento, sería la siguiente: cierta majestuosidad que nos eleva
a un noble aprecio de nosotros mismos y que nos alegra y levanta sobre nuestra habitual condición y nos hace partícipes de las maravillas que entendemos como si nosotros las hubiéramos producido. Hay muchos pasajes en los que se habla de una manera prácticamente poética de lo sublime. Lo sublime sería ese je ne sais quoi, ese yo no sé qué, pero que nos entusiasma en términos retóricos, una especie de momento maravilloso que pulveriza como un rayo todas las cosas y en un abrir y cerrar de ojos pues concentra toda la potencia retórica en una frase o en una palabra. No solamente es lo grande, sino que es aquello que proporciona nuevas reflexiones, genera un recuerdo duradero e indeleble y, es un pasaje del párrafo 8, nada hay tan sublime como una pasión noble en el momento oportuno que respira entusiasmo como consecuencia de una locura y una inspiración especiales y convierte las palabras en algo divino. Hay una distinción, por lo tanto, insisto, entre lo sublime, que reside en esta elevación al mismo tiempo moral y retórica, y la amplificación o lo patético, que es simplemente la abundancia de términos más o menos nobles. Longino plantea unas cosas muy interesantes en un tratado de retórica. Es un tratado de retórica que no se parece en nada a sus contemporáneos, porque la mayor parte de los autores de retórica contemporáneos tratan la retórica como un arte pues, del engaño o del artificio, pero no entran en cuestiones de gran calado literario, como por ejemplo, si son mejores las obras correctas pero mediocres, o aquellas que son excesivas pero digamos, ambiciosas. Y lo que afirma allí Longino, que es algo que luego repetirá Horacio, bueno, antes o después, porque no sabemos exactamente el periodo en el que vivió Longino, ¿no? Es que es más sublime, se acerca a la mayor perfección aquello que es más ambicioso, aunque tenga ciertos defectos. Bien, es más... sí, eso es. Así pues, él apuesta no solamente por la grandeza, sino por la ambición, y llega a repetir en algunos momentos la doctrina de la distinción entre las palabras nobles y las vulgares o... Así afirma que Homero incurre en una vulgaridad, pero no por ello deja de ser, digamos, el gran poeta de la antigüedad, al hablar del mar como una especie de caldero. Bien, habla, por ejemplo, de que el mar bulle, etc. Otro Pompo, cuando llega a referirse a un mantel lleno de comida como un canastillo. Bien, pues estas palabras, hervir o canastillo, pues en griego eran consideradas, así lo afirma Longino, como impropias o vulgares en el uso poético de la palabra. En la línea de algunos textos del siglo, insisto, segundo y tercero, en concreto tratados como de las causas de la corrupción en la elocuencia, señala Longino que el principal problema de la elocuencia en el siglo I o tercero después de Cristo es que se ha sustituido al gobierno republicano por el principado o el imperio. Esto, insisto, que es un problema que no interesaba tanto a los contemporáneos de Cicerón o de Horacio cuanto a los contemporáneos de Quintiliano y compañía. Y lo que afirma allí Longino de una manera muy interesante es que allí donde no hay libertad de expresión no hay emulación y, por tanto, talento para la oratoria, ¿no? No es sino donde hay libertad de expresión y la expresión de ideas distintas contribuye a la creación de nuevas realidades políticas, donde pues, puede haber eso, competencia y, por lo tanto, relevancia para la retórica más allá del puro barroquismo. Bien. Como apéndice de lo sublime se supone que se escribió un tratado de las pasiones, que sería, pero que nos ha quedado perdido, el primer tratado sobre psicología estética del que tenemos noticia. ¿Cuáles serían los ejemplos que ofrece Longino de lo sublime? Estaría por un lado una oda, la segunda oda de Safo, que nos ha quedado completa, en el que se habla, por ejemplo, del trueno, o la descripción homérica de la tempestad. Aquí se empieza a aludir a la dimensión no meramente retórica de lo sublime, esto es que no solamente sublime la forma en la que Safo o Homero expresa la tempestad, sino que la propia tempestad, por su carácter terrible, pero al mismo tiempo distante, es la que es sublime en sí misma. ¿Bien? Esta será la doctrina que será incorporada y recuperada por los modernos, insisto, Burke y Kant, principalmente en el siglo XVIII. La piedra de toque si hubiera que distinguir ciertas notas dentro de lo sublime, se podría entender que lo sublime está compuesto por entusiasmo, reflexión y universalidad. Por un lado, lo sublime genera pues, ese entusiasmo, esa excitación, esa elevación, esa edificación del alma. Por otra, no solamente sublime lo que contiene pues, palabras elevadas, sino lo que genera reflexiones innovadoras, que se graban profunda e indeleblemente en el alma. Y por último, lo sublime debe ser universal, esto es, debe afectar a todos los hombres con distinción de su condición.
independientemente de su estado, de su, podríamos decir actualmente, raza, género, religión. 5 son para Longino las fuentes de lo sublime. Por un lado, la alteza y el ingenio, lo patético o el entusiasmo, el uso de figuras del pensamiento y de la dicción, la noble y discreta elección de las palabras y la composición magnífica de esas palabras. Bien, veo que estoy yendo de hecho más rápido de lo que debería, pero bueno, de todas formas, con lo cual me sobra mucho tiempo para hablar quizás de un tema que es más interesante, que es cómo este tratado de lo sublime, que es un tratado muy cortito, del cual no se puede extraer más de lo que yo he dicho ya aquí, fue muy influyente en la época moderna, después de haber sido olvidado prácticamente durante todo el medievo. Fue recuperado y reeditado, publicado en latín y luego posteriormente en lengua vernácula en el siglo XVI, en Italia y en Basilea, por Francesco Robortello en el 1554 y por Niccolò da Falgano en el 560. Sin embargo, a pesar de la influencia que tuvo ya bastante importante en el Renacimiento italiano y suizo, o borgoñés, si uno quiere utilizar el término de la época, el momento en el que se empieza a discutir de una manera mucho más seria sobre Longino, y no se le trata simplemente como un tratado un poco tosco y antiguo, es a partir de la traducción que hace el francés Nicolas Boileau. Bien, Boileau traduce sobre lo sublime al francés en el año 1674, en el contexto de la Francia versallesca, y esto básicamente contribuye a difundir una idea de lo sublime como algo distinto de lo bello que eleva, rapta y transporta. Esos serían los 3 elementos principales de lo sublime en la opinión de Boileau. De entre los tratados previos al siglo XVIII más interesantes acerca de lo sublime, aquí hay un montonazo, seguramente el más interesante es uno que está un poco olvidado, un tal Sylvain en francés, que era un abogado del Parlamento de París, al que se le debe la primera distinción entre la sublimidad de, digamos, tanto retórica como visual, de lo que meramente es grandioso o patético, o, en términos de Boileau, que arrastra, trasciende y transporta. ¿Bien? Así, muchos han querido ver en este autor, en Sylvain, que insisto que es un autor, a pesar de lo reivindicado que fue en el siglo XIX, bastante olvidado a día de hoy, muchos han querido ver en este autor una anticipación de lo que luego serán las doctrinas de lo sublime en Kant y en Burke, que son los 2 autores que, digamos, fijan el término hasta su uso a día de hoy. Así, lo sublime no sería algo objetivo, sino que se encontraría más bien en la contraposición entre el deber y la pasión. Esta concepción moral de lo sublime, no puramente retórica, la idea de que lo sublime no es algo natural, ni visual, ni oratorio, sino que se debe principalmente a una especie de tragedia o de contradicción permanente entre lo que uno debe hacer y lo que uno quisiera hacer. Esto anticipa no solamente a Kant, sino al discípulo de Kant, Schiller. Schiller, pues en algunas obras de teatro memorables de final del siglo XVIII, comienzos del XIX, pues habla de esto precisamente, de cómo la mayor sublimidad se encuentra en la contraposición entre el deber y la pasión, con la final, la victoria de la ley moral. Pero ya cuando, digamos, el término sublime alcanza mayor discusión, sin lugar a dudas, filosófica, es en el siglo XVIII británico, que es donde, digamos, el término alcanza pues, una ubicuidad absoluta. Ello se debe a determinadas prácticas que tenían los nobles británicos, en concreto la práctica del llamado tour, que consistía básicamente, como luego harán, por ejemplo, los alemanes con Italia, en darse un paseo por las principales bellezas naturales francesas. Muchos consideran que estos 2 tours, el tour alemán por Italia y el tour británico por Francia, y posteriormente el tour francés por España, paseándose por la España del siglo XIX, que según ellos estaba compuesta principalmente por toreros, miembros de la Guardia Civil y gitanas. Esa era la imagen, por ejemplo, que está perfectamente encuadrada en el Carmen de Bizet, ¿no? En esa ópera de teatro, esa ópera maravillosa, pero muy prejuiciosa acerca de lo que es España, como una especie de, digamos, Oriente Medio próximo, ¿no? Un Oriente Medio que está, por suerte, justo al otro lado de los Pirineos y que se puede visitar.
etcétera, etcétera, con lo cual hay fantasías increíbles, ¿no? Como por ejemplo, no quiero, bueno, como hay tiempo podemos entrar en este tipo de disquisiciones, ¿no? Pero claro, algunos autores franceses del siglo XVIII pues están llegando a, qué sé yo, a Bilbao y dicen, se huelen los aceites moros, ¿no? Y, en plan, bueno, ahí no han llegado nunca los musulmanes, pero vale. En fin, y quieren ver, y es muy divertido ver cómo las mismas descripciones que se ofrecen en el siglo XVIII acerca de la depravación de España, pues como en España vas por los caminos y te asaltan los bandoleros, llegas a un hospicio y la sopa está fría, te metes en la cama y está llena de piojos o de pulgas, etcétera, etcétera. Esas mismas imágenes que para ellos indicaba la decadencia del Imperio Español en el siglo XVIII, en el siglo XIX, pues qué entusiasmo porque vas por las calles españolas y te van a atracar unos hombres embozados, llegas allí y te dan un plato de, qué sé yo, de cocido y aquello es maravilloso porque mantienen un poco las viejas costumbres, etcétera, etcétera. Bien, pues bueno, en estas mismas andan los británicos con los franceses en el siglo XVIII. A comienzos del siglo XVIII, en concreto, dos autores que son importantes para la estética británica, a los cuales no voy a hablar, pero a los que dediqué varias clases en el curso pasado, que es el conde de Shaftesbury, el tercer conde de Shaftesbury, y John Dennis, los cuales hicieron un viaje juntos por los Alpes, expresando, luego posteriormente en su correspondencia, en su diario y en algunos textos que publicaron en las primeras hojas parroquiales o de periódico de la época, pues cómo les causó un profundo impacto la visión sublime de las montañas. Esto es toda una revolución estética porque hasta entonces, hasta la época de Conde Shaftesbury y Dennis y luego posteriormente Wordsworth, que es el que, digamos, crea el concepto de alpinismo moderno, hasta entonces, digamos que la montaña siempre se había visto como la contraposición a la majestuosidad divina. Así está la famosa subida de Petrarca al Monte Ventoso, lo que es ahora mismo Francia, en la que él pues, describe de una manera muy interesante pues, cómo sube hasta lo alto de un monte para leer y abrir por un pasaje concreto de las Confesiones de San Agustín, en la que se dice Noli fora sire, ¿cómo es esto? Noli fora sire, in te verum ipse, o así, ¿no? No mires fuera, dentro de ti se encuentra la verdad, ¿no? Que básicamente no mires en el paisaje, o sea, no contemples la belleza, no se encuentra allá afuera, sino en tu interior. Esto es simplemente una reexposición de un pasaje de Tácito, creo recordar, en el que se describe cómo en las guerras en las que se conquistó Grecia por parte de los romanos, Filipo, el último emperador macedonio, se elevó a lo alto con todo su ejército, incluido elefantes, a lo alto del Monte Olimpo porque creía que desde allí se podrían ver todos los caminos que conducían a Roma y para ver desde dónde mejor atacar, pero cuando llegó a lo alto de la montaña vio que estaba todo cubierto de nubes, ¿no? Entonces es como una especie de descripción, por lo menos en el caso de Tácito, de la hibris de los griegos, que se creen que desde el Monte Olimpo se ve todo, y en el caso de, insisto, de San Agustín, pues una metáfora acerca de eso, de la belleza interior frente a o sea, estado caído, decadente del mundo externo, ¿bien? Bien, entonces, estos autores, Conde Shaftesbury y John Dennis, sientan las bases para lo que luego será uno de los textos principales de la estética dieciochesca británica, que es el libro Los placeres de la imaginación de Joseph Addison. Este libro se fue publicando por entregas en The Spectator, que era junto con el Rambler y el Idle, los tres primeros periódicos literarios, entre comillas, de Gran Bretaña. Y en este texto Addison distingue que la belleza consiste principalmente en tres cualidades, o mejor dicho, que junto con la belleza hay tres cualidades, a saber, la grandeza, que sería lo sublime, lo singular, que sería lo novedoso, y lo pintoresco, que sería aquello que merece ser puesto en un cuadro. ¿Bien? Estas son las doctrinas que luego posteriormente se heredan en el romanticismo frente a la visión clásica de que el principal atributo artístico y estético y plástico es la belleza y que todos los demás son, digamos, residuos o partes de la belleza. Así se habla pues, de que la belleza al mismo tiempo integra la armonía, la proporción, la concinitas, la adequatio, etcétera, etcétera, un montón de atributos que finalmente se terminan conjugando todas ellas en la verdad. Bien, lo interesante sobre todo de Addison es que entiende que esta belleza, entendida ya sea como grandeza, como singularidad o como lo pintoresco,
se transmite a través de la pasión y no del intelecto. Esto insisto, que es una revolución estética en la medida en que, pues, en toda la época clásica y más en la neoclásica, lo que cuenta es el análisis de las partes, no exactamente cómo te impacta a ti de manera subjetiva. Así la belleza, dice Addison, nos afecta de forma inmediata e instantánea como un golpe, actuando más rápida que la razón, por lo que es más poderosa. El término, bueno, aquí se ve como ya se está perfectamente incorporado en toda la estética británica el concepto de lo sublime, que será un concepto sobre el que se burlará unos años más tarde Alexander Pope, el gran poeta clásico británico, en un tratado titulado Peribazus, o el arte de hundirse en la poesía. Esto es algo que no he comentado, pero Longino señala en algunos pasajes que aquello que se opone, o lo contradictorio o lo contrapuesto a lo sublime, sería lo cómico. Bien, pues el término griego en concreto que lo utiliza sería bathus, bien, y según Pope, del mismo modo que hay un arte de lo sublime, que sería pues ese arte, ¿no?, de elevarnos a través del entusiasmo, la transmisión de nuevas ideas, etcétera, etcétera, hay un arte de lo cómico o del hundirse en la poesía, que sería una suerte de sublimidad fallida, un anticlímax en el que se pasa de un estilo grandioso a un estilo absolutamente vulgar, ya sea por razones de ineptitud, bien, porque no sabes conjugar bien los determinados términos de tu discurso, de tu poema para hacer aquello armónico, o bien voluntariamente, bien para generar un cierto efecto cómico y por lo tanto una cierta atención del público. Esto es importante porque este tratado del Peribazus, porque se dirige de una manera muy directa y clara contra la traducción que se hizo del libro de Longino al inglés por Leonard Wellsted, que era su enemigo poético número uno, el enemigo poético número uno de Alexander Pope. Bien, y con esto ya llegamos a lo que es el libro principal de la estética moderna acerca de lo sublime, que es el libro de Burke, Consideraciones, una investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas, de lo sublime y de lo bello. Espero que se traduce o se abrevia ese título de mil maneras. Bien, lo importante sobre todo de este tratado es que Burke por primera vez no solamente incluye, digamos, lo sublime dentro de una lista de lavandería de propiedades estéticas, ¿no? Pues está lo bello, está lo sublime, está lo grotesco, y así vas tirando y tirando, y como si hicieras la lista de la compra, sino que él entiende que lo bello y lo sublime agotan por completo el campo de lo estético y son antagónicos, del mismo modo que lo son la luz y la oscuridad. Así, lo sublime, por contraposición con lo bello, sería lo oscuro, lo incierto y lo confuso. Bien, del mismo modo que los Alpes no es que sean sublimes porque son simplemente grandes, sino porque son temibles, porque son peligrosos, y del mismo modo que España es sublime, pues de alguna forma, porque te asaltan por los caminos, etc. Bien, la sublimidad está estrechamente vinculada con lo que él denomina lo infinito o lo indefinido, aquello que no se puede contemplar de un solo vistazo y que de tal forma que en el momento en que estamos mirándolos nuestro ánimo no reposa en ninguna parte. Es una sucesión uniforme y sin límites que él califica de lo infinito artificial. Así, lo sublime sería una suerte de temor controlado que atrae al alma, entre cuyos atributos Burke destaca la inmensidad, el infinito, el vacío, la soledad y el silencio. Frente a la belleza, que sería un amor sin deseo, lo sublime es el asombro sin peligro. Las cualidades de la belleza frente a lo sublime son las siguientes. Una, lo bello tiene que ser relativamente pequeño. Bien, aquí hay una belleza, pues, de lo bello como cute, prácticamente, de lo bello como lo entienden pues muchos de los pintores del siglo XVIII, que efectivamente, que entendían lo bello como aquello delicado y pequeño y sutil. Principalmente él entiende que lo bello se capta a través del sentido del tacto, esto es, que lo bello dan ganas de cogerlo y de agarrarlo, y por lo tanto la belleza tiene que suscitar una cierta imagen de tersura y de lisura, de tal forma que esté expuesto suavemente en todas direcciones y en todas partes, y esas partes no sean angulosas, estos no generen como picos y ángulos, sino que pues tengan una cierta voluptuosidad, por decirlo entre comillas, y sean claras y brillantes, pero no tan brillantes como para que vislumbren. Bien, esta es un poco la idea de lo bello, ¿no? Lo bello como una foto de un gatito en una red social. Pues bien, frente a esto, lo sublime, pues sería, qué sé yo, los Sanfermines, por ejemplo.
Y esto me viene muy al pelo para cerrar y daros la palabra, a pesar de que vamos con media hora de antelación, pero bueno, teniendo en cuenta que hay algunos que vienen algunos oyentes de otros cursos y quizás quieran plantear algunas cuestiones sobre lo que he planteado aquí o sobre otros temas relacionados con lo que estoy planteando aquí, voy a cerrar simplemente con las observaciones sobre lo bello y lo sublime de Kant. Que no voy a meterme, evidentemente, en la teoría estética de Kant en la crítica del juicio o en la facultad de juzgar, porque eso ya espero que os lo expliquen en el segundo curso de esta asignatura de Historias y Estéticas. Bien, el libro este de Kant, que es una delicia por lo poco kantiano que es el libro, enseña por un lado que, bueno, es un texto típicamente ciochesco, parece más escrito por un inglés que por un alemanote de la época, en el sentido de que está lleno de observaciones más o menos ingeniosas, como una especie de retrato de costumbres, pero sin elevarse más allá del carácter puramente pedestre, digamos, de las distinciones ingeniosas. Es un texto bastante de juventud, creo que es del año 1763 o por ahí, en el que afirma de una manera muy taxativa algo que será crucial en su doctrina estética posterior, a saber que el placer y el dolor estéticos no dependen de ninguna cualidad inherente de los objetos externos que las excitan, sino del propio sentido de cada hombre, y que en ese sentido no se puede hablar, no se puede discutir de gustos. Esta es la doctrina escolástica de gustibus non est disputandum, de los gustos no se puede discutir. No obstante, él define lo sublime en general como lo terrible, lo generoso y lo magnífico, y considera que es algo inseparable de la grandeza, mientras que lo bello puede darse en objetos de reducidas dimensiones, siendo principalmente lo bello aquello que es simple, pero que también puede llegar a ser complejo y ornamentado siempre y cuando no supere cierta escala. Así, en el arte, la tragedia sería el campo de lo sublime y la comedia el de lo bello. Esto lo aplica de una manera, insisto, muy garrula Kant a los diversos pueblos, y entendiendo que de gustibus non est disputandum, pues así también hay diversos gustos y formas de ser para cada pueblo que se corresponden con diversas cualidades estéticas. Ahí, de una manera un poco frívola y caprichosa, Kant afirma que los ingleses y los españoles sean sublimes y los italianos y los franceses bellos. Y así cierro con una cita muy poco kantiana, pero no obstante suya, sobre lo sublime español. Y dice lo siguiente. Es bastante cabrón. El gusto de las bellas artes y de las ciencias se ha manifestado poco entre los españoles. Empezamos bien. Porque se ha complacido en dar tormento a la naturaleza, que es el ejemplar de todo lo bello y generoso. El español es serio, taciturno y veraz. Pocos mercaderes se encuentran en todo el orbe de más probidad que los españoles. Su condición soberbia se alimenta más con la aspiración a lo grande que a lo bello. Como en su temperamento hay poca benevolencia y dulzura, suelen mostrarse duros y crueles. Hacen suplicios solemnes por causa de religión, como los autos de fe, y los hacen no tanto por superstición, como por cierto gusto de lo extraordinario y monstruoso, el cual encuentra su satisfacción en estas pompas venerables y terribles en que se ve entregar a las llamas encendidas por la devoción furibunda una vestidura pintada de diablos, a saber, el San Benito. No puede decirse que el español sea más soberbio o más dado a los devaneos amatorios que cualquier otro pueblo, pero una y otra cosa a saber, en darse a los devaneos amatorios, lo es de un modo portentoso, raro e insólito. Son acciones predilectas suyas las que más se apartan de la naturaleza. Por ejemplo, dejar el arado y pasearse por el campo con una gran espada al cinto y una capa, esperando que pase algún viajero, o en las corridas de toros, donde se ve a las mujeres sin velo. Eso es lo que más Esto es como lo de no quiero verte en los toros sin mi falda, ¿no? En las corridas de toros, donde se ve a las mujeres sin velo, hacer un singular saludo a la dama de sus pensamientos y en honor suyo arrojarse al peligroso combate con una bestia fiera. Bueno, tenemos todavía como media hora de clase. La verdad es que no calculaba muy bien cuánto me iba a dar esto de lo sublime, lo bello, lo grotesco, plotino y longino. También el objetivo un poco de estas 5 clases es demostrar que el temario de la asignatura, en lugar de en 25 clases, se puede dar en 5, si se va así, digamos, incluso con bromas, etcétera. En fin, ¿alguna duda, alguna cuestión que queráis ampliar? Yo soy todo oídos y luego también todo boca. Sí. Bueno, me ha costado un poco formular la pregunta, pero básicamente en relación a un poco leído una serie de comentarios que pretenden justamente trazar esta línea entre
Longino, Burke, Kant, etcétera, etcétera, quizás no sea un poco exagerado en la medida en que, bueno, desde el principio precisamente del usus, más bien, aparte de esa condición extática, si se quiere, de lo sublime, sí que, digamos, el núcleo gira en torno a un valor intelectual, si se quiere, a una influencia sobre que esa experiencia de lo sublime llegue a su vez a pensar, es decir, una serie de ideas que llevan a su vez hacia otro. Quizás no se extendido un poco esa tradición con respecto a esa influencia, si quiere, esa concepción intelectual de las artes. Sí, es una buena pregunta. Ese carácter intelectual de lo sublime he recuperado en Kant, en la teoría que está expuesta en la segunda parte de la teoría del juicio, cuando identifica lo sublime y lo bello con las diversas formas de coordinación entre las diversas facultades. Y ahí afirma de una manera muy interesante que lo bello sería el libre juego de la facultad de la sensibilidad y el entendimiento, y lo sublime sería una suerte de fractura entre la facultad de la razón y la sensibilidad. El ejemplo que en algunas ocasiones se ha puesto como lo sublime en Kant, en el Kant maduro, es la guillotina vista desde Königsberg. Es una buena metáfora. Königsberg, donde vivía Kant, que es actualmente Kaliningrado, Rusia, pues se encuentra bastante lejos, de hecho, de Francia. No obstante, Kant, como la mayor parte de los profesores alemanes de la época, pues recibió con un gran entusiasmo la Revolución Francesa como realización de la razón. Y se entusiasmaban más aún cuando empezaron a caer las guillotinas y a rodar las cabezas, entendiendo pues, que la razón requiere de esos sacrificios. Y así Kant afirma de una manera muy curiosa en algunos pasajes, en algunas notas a pie de página, que luego fueron recuperadas por un posmoderno llamado Lyotard, que aquello que en París es terrible, esto es la sangre salpicándote en la cara, o tu cabeza rodando por el suelo, visto desde la distancia prudencial de Königsberg, es sublime, ¿no? Así, ver pasar los toros en los Sanfermines, por poner esa metáfora, no tiene por qué ser moralmente correcto, ni tiene por qué ser, en fin, puede ser perfectamente terrible, por diversas razones, pero visto desde una distancia prudencial, pues tiene un componente sublime. ¿Bien? Así se desvincula, por lo menos en Kant yo creo que está desvinculado, aunque habría que argumentarlo mucho, lo sublime de lo sublime moral, que es algo que está en Schiller muy bien, muy trazado. Es decir, Schiller es el que... Aquí hay un problema, con muchos filósofos clásicos hay un problema, que es que la mayor parte de sus intérpretes o discípulos, que son mucho más fáciles de leer que los propios maestros, nos han entorpecido la lectura de los mismos, ¿no? Entonces, así, durante mucha buena parte de la historia de la filosofía occidental se tomó a Plotino como la versión clara de Platón, y así se ha tomado en muchas ocasiones a Schiller o a Heine o a algunos autores de la época como la exposición simplificada de Kant. Y Schiller, en unas cartas muy bonitas que se llaman las cartas para la sensibilidad ¿cómo es esto? Las cartas para la educación estética del hombre o de la humanidad, y luego posteriormente en varios tratados que tiene sobre lo sublime, pues afirma esto, ¿no? Que lo sublime no es tal si no hay un componente moral y si no hay un triunfo en última instancia de la justicia o del deber o de la ley. Así se explicaría que la tragedia clásica es sublime, porque la tragedia clásica suceden cosas muy catastróficas o terribles, pero al final hay una restitución, hay una justicia poética y una especie como de karma que termina a través de un deus ex machina o de cualquier procedimiento similar, pues llevando a las cosas a un cierto cosmos u orden. Bien, frente a esto yo creo que Kant lo que está afirmando es que hay un corte taxativo entre la razón y la sensibilidad que se expresa pues, a través de las dos formas de lo sublime, ¿no? Lo sublime matemático y lo sublime dinámico, lo sublime en extensión y lo sublime en potencial. Dos formas de lo sublime que están más o menos expuestas en Burke, pero que evidentemente alcanzan su mayor expresión en Kant y que vuelven otra vez o bien a moralizarse a través de Schiller o bien a sensibilizarse a través de Schopenhauer, porque como sabido Schopenhauer recupera de alguna forma la doctrina de lo sublime, mientras que de manera muy, muy curiosa no está para nada en Hegel, ¿no? Esto es lo más singular de todo. Hegel, evidentemente, que es más materialista de lo que muchos quieren interpretarle, entiende de manera positiva que la estética no puede tratar de todo lo divino y lo humano, del amor, de lo bello, etcétera, sino que tiene que tratar en concreto de las artes plásticas que se definen por su belleza, y que trata de las bellas artes. Es más, es en el siglo XVIII francés donde se acuña el término bellas artes, pero en el momento en el que ese término adquiere una cierta impronta filosófica es a través sobre todo de Hegel,
Quien dice eso, que la estética no es que se ocupe, pues eso, como se ocupaba de la retórica o de la oratoria o de artes concretas, sino que se ocupa de las artes bellas. Y hay que definir exactamente en qué consisten esas artes bellas, por contraposición a la distinción entre artes mecánicas, artes liberales, etcétera, artes miméticas, artes productivas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cuestión? Sí, venga. No, está perfecto, está perfecto. Sí, era justamente en relación a la misma pregunta, porque no quería hacer justamente otra. Esta, digamos, apropiación cuasi mística, si quiere, de toda la tradición del sublime en relación a ese no se sabe qué, ese silencio maravilloso, que quizás sí se puede interpretar en ciertos trozos de la obra de Longino, como bueno, ciertos ejemplos que él daba sobre el silencio de arte, si mal no recuerdo, o como, por ejemplo, la manera en que las formas habían de introducirse sin que éstas se comprendieran como formas. No es a su vez una mala interpretación en la medida en que, en primera línea, él está criticando el hecho de que lo que se habla en la obra es justamente una metodología para formar, para propiamente introducir el elemento de lo sublime, y de hecho la propia obra va aportando consejos en cierta medida sobre cómo formar la propia experiencia de lo sublime. Sí, pero en comparación, insisto, con los tratados, por ejemplo, si uno lee los tratados de Cicerón o los de Quintiliano, es que tampoco sabemos cuándo cifrar la obra, ¿no? Entonces no sabemos cuáles son exactamente sus contemporáneos. Para un autor del siglo III, pues no es un tratado, no es un tratado tan raro, queramos decirlo, ¿no? Porque los tratados de retórica se habían alejado mucho del formato académico, o puramente expositivo, eso de las recomendaciones y tal. Entonces tiene como los dos elementos. Tiene por una parte un elemento puramente poético, o sea, o de ensayístico, si se quiere, y un componente de tratado claramente en el que se van exponiendo las recomendaciones. Y están las dos muy entrelazadas. Pero es un tratado muy, muy singular, ya digo, porque no se parece en nada a ninguno que tengamos, ni el de Quintiliano. Si uno lee cualquiera de los otros, sobre todo los de Quintiliano, que son los más cerrados y perfectos, se ve que son mucho más académicos y mucho más aristotélicos de lo que sería este tratado, bueno, en el que se va hablando, sí, de ciertos consejos y demás, pero en general se entiende que lo sublime requiere de una cierta improvisación y de una cierta flexibilidad a la hora de los usos retóricos. O sea, que no hay por así decir, una fórmula de cómo ser sublime, ¿no? Claro, eso entra en contradicción o paradoja con la idea de que lo sublime debe ser universal. Esto es que debe apelar a todos los hombres en todas las condiciones y de todos los géneros, razas y religiones, etcétera, ¿no? Si fuera tal la universalidad, por lo menos se podría expresar con algún universal, ¿no? Con alguna categoría, con alguna idea, con alguna fórmula, etcétera. Pero no habiéndola, pues bueno, se apela un poco al talento o al incluso en alguna manera se está anticipando la teoría del genio, ¿no? El genio del orador, que es capaz de en cada momento pues clavar cuál es ese je ne sais quoi, etcétera. ¿Alguna otra cuestión?